Bendecidos con toda bendición. Llegó el momento del alimento de la iglesia. Esta es la gran santa cena, la verdadera cena. No la rudimentaria que practica Roma y las hijitas protestantes. No, esta es la verdadera cena, la palabra. Por eso el Señor dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. No un pedazo de pan y una copa de vino. No, son espíritu. Llegan a tu mente para edificar la iglesia. El tema de hoy es el gran amor de Dios. Oye esto, iglesia. El gran amor de Dios. Desconocido por 1973 años, incluyendo a mí. Yo no lo conocía y pensé que lo conocía. Bueno, Juan habló de este gran amor allá en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Oye, qué manera, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que está creyendo, porque le dieron el don de la fe y cree, y siempre ha creído. No como dicen por ahí, para que todo aquel que en Él crea, no dice crea, para todo aquel que ya está creyendo, porque eso le da lugar al libre albedrío, y el libre albedrío no existe. Aquí el único albedrío que existe es el de Papá Dios, que hace como quiere. Desde el principio anuncia las cosas que han de pasar, y así es que Él opera y siempre ha operado. Él no recibe sorpresa. Él ya sabe todo lo que va a pasar. Te da la oportunidad a ti de jugar el papel, de entrar en su película. Pero aquí tú no añades, ni quitas, ni pones. Aquí la carne para nada aprovecha. Y si algo dice que es bueno, no te lo reveló carne ni sangre. Viene del Espíritu de Dios. Así que Juan habló de tal manera amó Dios al mundo, pero nunca explicaron en qué se basaba ese amor. Los mismos apóstoles se encargaron de ocultarlo con el judaísmo, con el veneno del judaísmo. Taparon ese amor y le impidieron al único que lo explicaba, que era el apóstol Pablo, se lo impidieron por medio del trabajo que ya había caducado en la cruz. Cuando Cristo murió, el trabajo de los apóstoles terminó. ¿Por qué la iglesia actual cuenta con los 11 apóstoles? 11 porque Judas quedó, Matías, que lo nombraron por tirando suerte, ese nunca se habló más de él, pero los 11 ocultaron ese grande amor y se encargaron de taparle la boca a Pablo, estorbándolo con sus epístolas generales, esas epístolas judaizantes que compenden de Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, Santiago, Judas y Apocalipsis. Esos 8 libros están envenenados de circuncisión. No son inspirados por la verdad del Evangelio. Están ahí, los vemos ahí para nuestra evidencia de que no están inspirados y revelados como son las 14 epístolas de Pablo. Ese es el Evangelio nuestro, las 14 epístolas de Pablo. Mateo, Marco, Lucas y Juan y Hechos, esos son libros históricos. De Romanos a Hebreos, ahí es que está escondido el gran misterio del Evangelio. Ahí es donde está el amor de Dios expresado verdaderamente, porque ahí habla de la predestinación, ahí habla de que tú estuviste vestido anteriormente, de que tu nombre fue escrito desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida y que te escogieron para obedecer a la verdad. Solo en esos libros tú encuentras de que aún no habían nacido aún, no habían hecho ni bien ni mal, y el propósito de la elección era el que establecía el futuro de tu espíritu. Sin haber hecho ni bien ni mal, antes de nacer ya Dios había decidido que tú ibas a ser salvo. Mira qué grande amor, eso sí que es grande amor. Y tampoco te dijeron que cuando Cristo murió, quitó el pecado, tú has nacido justificado, pero no lo sabías. Pero tú nunca has estado en pecado bendecido. Para tú estar en pecado tienes que estar bajo ley. Y la ley no fue dada para ti. La ley fue dada para los judíos. Pablo cayó bajo la ley porque todavía Cristo estaba en aquellos tiempos. Él nació bajo el tiempo.
para esos tiempos. Pero nosotros, los gentiles, los que hemos alcanzado las grandes misericordias, nunca hemos estado bajo ley, nunca hemos estado bajo pecado, nunca hemos estado bajo influencia del diablo porque Satanás fue destruido, nunca hemos estado en maldición. Quien nos fastidió a nosotros los gentiles fue Roma, el veneno del papado romano, ese sacerdocio escondido, esa religión falsa es la que nos escondió el gran amor de Dios. Mira cómo dice Efesios capítulo 3, verso 8 al 10, como Pablo explicando cómo se manifestó ese gran amor a través de él, de su apostolado. Mira cómo dice. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. A mí, no es a los apóstoles, a mí, dice él, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, no entre los judíos, entre los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice así, a mí, me fue dado a mí, para los gentiles, las inescrutables riquezas del evangelio de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme, muchas formas, sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Bueno, en fin, ese amor estuvo escondido por causa del judaizante, del evangelio judaizante de los apóstoles. Y hablamos con propiedad, Gálatas 2:14, mira cómo dice el apóstol. Dice, hablando de los apóstoles, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro era el cabecilla de no andar rectamente. Por eso el primer papa dicen que fue Pedro. Claro, ¿por qué no? Si siempre han estado en falsedad, hasta este día han estado en falsedad. Pablo lo denuncia aquí, pero cuando vi, él lo vio, le dio testimonio, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí es que está el veneno, judaísmo. El judaísmo, ese es el veneno religioso que ha engañado a todas las naciones hasta este día. El judaizante Pedro, Juan, Santiago y todos los apóstoles que fastidiaron al mundo, y yo los acuso por este medio en este día, hago claro a todos mundialmente que el veneno de ocultar la verdad y el grande amor de Dios es por causa de esos falsos apóstoles, comenzando con Pedro, que era el líder del evangelio de la circuncisión. Así que ese grande amor estuvo escondido. Y Pablo, mira cómo Pablo habla de los apóstoles. Cuando habla allá en segunda carta a los Corintios capítulo 11, versos 13 al 14, mira cómo dice. Esto es Biblia, esto está establecido, esto no son cuentos de vieja, esto es claramente, este es el fundamento de creciendo en gracia mundialmente. Nosotros somos una iglesia edificada bajo el fundamento del verdadero evangelio. Mira cómo dice Pablo hablando de los apóstoles de Roma. Mira, dice en el verso 13 y 14, dice, porque estos son falsos apóstoles. ¿Y qué otros apóstoles había si no eran aquellos? No había más ningún apóstol. Ahora Pablo dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Seguro andaban disfrazados porque ellos eran apóstoles de Jesús de Nazaret, pero no de Jesucristo después que resucitó.
Por eso es que Pablo dice, yo procuré presentar a Cristo y a este crucificado después de la cruz, porque antes de la cruz fue un velo para quitar el pecado y para destruir al diablo, para limpiar, para sacar del medio toda esa basura que había. Cristo, Jesús de Nazaret lo hizo. Ahora, estos apóstoles, cuando Él murió y resucitó, quedaron sin trabajo, quedaron cesantes, no tenían nada que hablar, no tenían nada que hacer. Ahí terminó su mal trabajo. No tenían que estar escribiendo libros como Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan. Santiago no tenía que escribir nada. Y menos Juan, ese libro de Apocalipsis lleno de conjeturas que él mismo no entendió. Que yo tengo que estar pasando el trabajo para sacar la verdad. De que un fuego de azufre, cuando ese es el alimento de nosotros los escogidos, del nuevo hombre creado según Dios que viene por ahí, que ya las ropas han bajado desde el cielo para vestir a la iglesia. Entonces, ellos son falsos obreros, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, hablando de los apóstoles, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Obreros satánicos. Todos esos apóstoles eran diabólicos, satánicos. Pero Pablo los descubrió y nos dejó el código para saber con quién estamos tratando. Jamás usted use como ejemplo a esos apóstoles fraudulentos, disfrazados de falsedad, como lo es el papado romano, como son todos esos sacerdotes, monjas y curas y obispos y cardenales. Pero el jueguito ya se le acabó, porque ellos se alimentaron del falso evangelio del judaísmo. Pero ese jueguito ya no pueden continuarlo, porque creciendo en gracia está en pie. Jesucristo, hombre, ya regresó a la tierra para aclarar a todos el misterio que estuvo oculto por todo este tiempo. Ya la iglesia está definida, está clara en el trabajo que está haciendo para que el grande amor de Dios, esa inmensa y profunda paz que solo mi evangelio produce, cuando tú lo recibes, eso es cuando se te alumbra el entendimiento, cuando tú eres traído a esta verdad del evangelio de la incircuncisión, una profunda paz te invade, como jamás ningún hombre haya experimentado. Nunca se experimentó el amor de Dios hasta el 1973, cuando se manifestó el diosado de JH para las naciones. Nunca se hablaba del amor de Dios, pero no se comprendía, ni se explicaba, ni había fundamento para ello. El fundamento de creciendo en gracia de este amor, mira cómo dice allá en Efesios capítulo 3, verso 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Oye, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, este es el amor que estamos hablando, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué grande amor se experimenta en nuestro ministerio. Ningún ministerio alrededor de la tierra puede ofrecer este grande amor que solo nace del verdadero evangelio explicado por la mente de Cristo en este servidor que está aquí. Lo demás es basura, lo demás es estiércol protestante, estiércol católico, estiércol de evangélico, de como tú lo quieras llamar. Eso es basura y eso hay que quitarlo del medio. Porque en esta venida de Jesucristo, en esta manifestación de esta última hora, toda esa basura va a ser quitada, toda religión va a ser cerrada. Yo recibo que mis ángeles cierran todas las religiones.
900 templos católicos cerraron en Irlanda hace poco. Yo recibo que se duplica por todas partes del mundo y que se cierran todas esas cuevas de ladrones, todas esas cuevas de abusadores de niños, abusadores del mundo, que ofrecen paz y es una mentira religiosa disfrazada por la mentira romana. Yo recibo justa retribución. Yo recibo que pronto los juicios de papá vienen sobre la tierra en abundancia. Se llena la tierra de cadáveres. Y nos duele verlo, pero eso es la voluntad de papá que se está cumpliendo por todas partes del mundo. Así que prenda las noticias que pronto comienza de nuevo la caravana de accidentes y de turbulencias y de desastres por toda la tierra. Bendecido, bendecida iglesia, más firme que nunca, que ya vuestra redención está a las puertas. Bendecidos con toda bendición, nos vemos prontito en otro calqueo para las naciones. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Oye, dale la mano ahí a tu hermano y felicítalo por haber sido alumbrado con el verdadero evangelio. Es un espectáculo, es un diosado que te han dado para que tú lo disfrutes. Hasta luego, los declaro sanos, bendecidos, enriquecidos, sobre todo victoriosos en todas las áreas de tu vida. Hasta luego, bendecido.